Muy bien, me presento, soy el profesor Álvarez. Ustedes están en introducción a la hemodinamia, ¿sí? Esta sería la segunda clase. Eh, Básicamente, ¿qué es la hemodinamia? Nosotros vamos a estudiar los movimientos, la presión, el flujo, los parámetros, los procedimientos que podemos realizar dentro del servicio de hemodinamia. ¿Sí? Bien, elegí esta imagen porque la imagen del Principito siempre es aquella que van a ver en casi todos los congresos, siempre se ocupa, ¿sí? ¿Por qué? Es por la frase célebre de él que dice, lo esencial es invisible a la vista. Entonces, es como que hace una alusión a los rayos X, por eso siempre van a ver que va a estar la imagen del Principito. Bien, la sangre. Eh, Acá viene la partecita que ustedes a lo mejor todavía la tienen fresca, pero se la han olvidado un poco, ¿sí? Primero tenemos células, después tenemos tejidos, después tenemos órganos y después tenemos sistemas, ¿sí? Vamos a la parte más básica. Nosotros vamos a estudiar las células que conforman la sangre, ¿sí? Entonces, para estudiar las células que conforman la sangre, primero tenemos que saber que a algunas las llamamos formes y a otras las llamamos no formes. Las no formes, ¿sí? Es el plasma, es la parte líquida de la sangre. La parte que a nosotros nos va a interesar es la parte forme. La parte forme está compuesta por los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. La función de los glóbulos rojos es la de transportar el oxígeno, ¿sí? La de las plaquetas es básicamente la de forma parte del proceso de cicatrización. Y la de los glóbulos blancos es la de defensa. Por lo tanto, glóbulos blancos nosotros lo vamos a ver muy por arriba porque no nos involucran, ¿sí? La primera parte, decimos la eritropoyesis. Eritropoyesis, ¿le suena o no? Eri viene de rojo y poyesis hacer, ¿sí? La eritropoyetina es una hormona que se libera y hace que aumente la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Ustedes deberían preguntarse dónde se origina esta hormona, ¿sí? La eritropoyetina. La eritropoyetina en realidad se hace arriba de los riñones, ¿sí? Es una hormona que se libera. ¿Cómo funciona esto? Acuérdense que la función de los riñones es la de filtrar la sangre. Cuando detecta que hay un nivel muy bajo de glóbulos rojos, por la razón que fuera, libera esa hormona que hace que la médula vuelva a generar, libere mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? ¿Cómo funciona la eritropoyetina? Detecta que hay poca cantidad de glóbulos rojos, entonces lo que hace es libera esa hormona que lo que hace es va hasta la médula ósea y le ordena a la médula ósea que libere mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Esto es importante porque nosotros vamos a ver que dentro de la fórmula sanguínea, dentro del sistema circulatorio, es muy importante entender la sangre. A lo mejor esta parte ustedes no la tenían presente, ¿sí? Vamos a ver el glóbulo rojo, ¿sí? El eritrocito, cuánto vive, cómo es su sistema, hasta dónde va, qué va, cómo está compuesto, cuánto vive, dónde se destruye. Todo eso es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de componentes sanguíneos. Y el primer componente sanguíneo que nosotros vemos es el glóbulo rojo. Entonces, ya que vamos a ver el glóbulo rojo, tienen que saber que el eritrocito básicamente vive 120 días, luego de lo cual es destruido. Ustedes tienen que entender dónde se destruye y que sus elementos básicos vuelven hacia los diferentes sistemas del órgano para volver a ser creado nuevamente otro glóbulo rojo, ¿sí? Los pasos de la sangre, para que ustedes lo entiendan, tenemos la eritropoyesis, que es la formación, que acabamos de verla. Acuérdense que pasa la sangre por los riñones, es filtrado, detecta que hay un nivel muy bajo de glóbulos rojos, libera esa hormona, que se llama eritropoyetina. ¿La libera a dónde? La libera, es captada por los receptores que tenemos en la médula roja, entonces libera glóbulos rojos, ¿sí?
Después tenemos la hemólisis, que es la destrucción. Vamos a ver dónde se destruye. Básicamente nosotros se destruyen en el vaso, en una parte específica del vaso, ¿sí? Y la reabsorción de la globulina y los pigmentos. Esto quiere decir que vuelven a ser captados por los diferentes órganos y van de nuevo hacia los diferentes sistemas para volver a crear glóbulos rojos, ¿sí? La hemólisis, la hemocateresis, sería la destrucción de estos glóbulos rojos, se produce en el vaso. ¿Por qué es esto? Yo les dije a ustedes que el eritrocito vive 120 días, luego de lo cual debe ser destruido. ¿Por qué? Tiene solamente una membrana, ¿sí? Una membrana que la cubre, y esa membrana es muy elástica siempre y cuando sea joven. Hay una parte de nuestros órganos que tal vez no lo vieron mucho ustedes en anatomía, es el vaso con Z. El vaso, acuérdense que está en el hipocondrio izquierdo. El vaso básicamente está compuesto por una médula blanca y una roja. En la médula roja tiene como, haciendo una alusión, está mal que lo diga, pero como si fuera un mosquitero, ¿sí? Todos los glóbulos rojos tienen que pasar por ese mosquitero. Cuando son jovencitos pasan de lo más bien. Cuando ya están llegando a su fin de su vida, se vuelve muy dura esa membrana. Entonces es muy probable que cuando intente pasar, trate de deformarse para poder pasar, se rompa. Y se rompe y vierte sus componentes básicos, que es la M más la globina. Esos elementos vuelven a ser captados para volver nuevamente a formar un glóbulo rojo. Eso básicamente es lo que yo les estoy explicando ahora en la sangre, ¿sí? Recuerden que estamos viendo la sangre, no se preocupen porque esto vamos a seguir dando. Yo les estoy dando un pantallazo nada más de la fórmula de los glóbulos rojos. Bien, esta parte creo que a todos nos ha tocado, ¿sí? Si ustedes recuerdan en educación física ese dolor intenso cuando corríamos en el hipocondrio izquierdo, ¿sí? Nosotros no sabíamos por qué. Bien, la pregunta era, si ustedes recuerdan ese dolor que sentíamos en el hipocondrio izquierdo, yo sí, lo sentía bastante, le pongo yo sí, porque hacíamos atletismo. Entonces, me acuerdo siempre que me dolía mucho en esa parte, y mi profesor siempre decía, vamos Álvaro, corre, corre. Y nunca entendimos por qué nos dolía en esa parte. Bien, básicamente el vaso tiene la función de ser un reservorio de sangre. Como mi metabolismo había aumentado tanto, el vaso tiene una forma como si fuera una esponja, se estaba exprimiendo. ¿Para qué? Para liberar mayor cantidad de glóbulos rojos, porque yo ya estaba por entrar prácticamente en una fase anaerobia. Entonces, ese era el dolor que ustedes sentían. Le hago simplemente esta alusión para que algo que por ahí no tiene mucho sentido se vuelve, como que uno lo vuelca acá y se vuelve un poquitito más entretenido. Uy, anatomía. Sí, esta es la parte que ustedes odian. Desgraciadamente, chicos, en esta carrera la anatomía prácticamente nos gobierna. Por lo tanto, hagamos una anatomía muy básica y muy fácil, de manera que después ustedes completen los espacios que les faltan, ¿sí? El vaso, a ese órgano desconocido le pongo. El vaso básicamente va a constar de dos partes. Una pulpa blanca, ¿sí? Que es la que está básicamente preparada para lo que es la célula de defensa. Los linfocitos B, que ustedes habrán escuchado, los linfocitos B del bazo, ¿sí? Ustedes tienen dos células de defensa básicamente. Los linfocitos T, que vienen del timo, que lo defendían hasta prácticamente los 6 años. O sea, actualmente ustedes ya no deberían tenerlos más porque el timo se va atrofiando. Entonces las células de defensa que ustedes tienen ahora son los linfocitos B, donde se producen en la pulpa blanca del vaso, ¿sí? Y una parte roja, que funciona como una esponja. Una función es la de reservorio de sangre, quiere decir que es como que hay muchos glóbulos rojos ahí. Y la otra es la destrucción de los glóbulos rojos a través de los cordones de Billroth. ¿Se acuerdan que yo le había hablado de un mosquitero? Bien, básicamente hagan de cuenta que ese mosquitero son los cordones de Billroth. Entonces, cuando pasa el glóbulo rojo y está todavía jovencito, supónganse tiene 60 días de vida, perfecto, se va a poder deformar y poder pasar, ¿sí? El problema va a ser cuando llegue a sus 120 días, su membrana va a estar muy dura y cuando intente deformarse se va a romper y sus dos componentes que están dentro, la M y la globina, van a ser vertidas nuevamente al torrente sanguíneo
para volver a producir glóbulos rojos, de la manera que ustedes habían visto, ¿sí? Toda esa función de la eritropoyetina, cómo se produce, cómo se destruye y cómo se vuelve a formar. Ahora vieron cómo todo empieza a tener un poquitito más de sentido, ¿sí? Son varias cosas que parecen difíciles, pero no lo son, ¿sí? Entonces, tiene varias funciones. La primera es la producción de los linfocitos B, ¿sí? Acuérdense esa parte. También destruye las células rojas que están viejas. ¿Por qué? Porque esas células rojas ya no sirven más. Básicamente no tienen mucha capacidad de transportar oxígeno, por lo tanto tienen que ser destruidas, ¿sí? También almacenan hierro, ¿sí? Por eso que van a ver que muchas de las personas que sufren una esplenectomía, quiere decir que le han extirpado el vaso, generalmente lo más común suele ser por accidente de tránsito, después tienen problemas con el hierro, ¿sí? ¿Por qué? Porque este órgano era uno de los encargados de la acumulación del hierro, ¿sí? Bien, esto sería como un examen para ustedes, ¿sí? Tendríamos que decir, ¿dónde se produce la hemocateresis? O sea, ¿dónde se producen? Tenemos la médula ósea, tenemos el esternón, tenemos el timo, tenemos el vaso y tenemos el intestino. Ustedes deberían averiguar dónde puede ser que se creen esos glóbulos rojos, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿qué debo recordar? ¿Sí? Siempre que vean este icono, traten de tomar un apunte o de hacer una imagen visual o lo que sea, porque generalmente hace a todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? Primero, ¿cuáles son los componentes de la sangre? Yo les dije, vamos desde lo más chiquitito hasta lo más grande. Entonces tenemos células, después tenemos tejido, después tenemos órganos y después tenemos sistemas. Nosotros estamos en la parte más baja, la célula. Yo les dije, los componentes de la sangre, la célula, vamos a tener componentes formes y no formes. Lo no forme es el plasma sanguíneo, la parte líquida debe ser. Y de los formes, básicamente vamos a estudiar 3 células. Esas 3 células son los glóbulos rojos que acabamos de ver, las plaquetas que todavía no vimos y los glóbulos blancos que son el sistema de defensa, que yo les dije que lo vamos a ver muy por encima porque eso no nos toca a nosotros, no nos compete. Entonces, la primera parte de cuáles son los componentes de la sangre, ustedes deberían saber los glóbulos rojos, dónde se forman, dónde se destruyen y básicamente cuál es su función. Y aprovechan y ya saben para qué sirve el vaso y cuál es la función de esa hormona que se produce, la eritropoyetina. Fíjense cómo ya han tenido algunos conocimientos más, ¿sí? Debajo dice cuáles son formes. Bien, de vuelta, ustedes deberían contestarse solos. ¿Cuáles son los formes? Básicamente 3 células, ¿sí? Tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿sí? ¿Cuáles son los no formes? El plasma, que es la parte líquida, ¿sí? ¿Y cuáles son los más importantes? Acá viene la parte importante. Puede ser importante para mí los glóbulos rojos o puede ser importante para mí la plaqueta. Bien, hasta acá no era obligatorio que ustedes lo sepan, porque eso se da en otras clases más adelante. Les digo nada más, ¿cuál es la célula más importante? Las plaquetas. Porque según la cantidad de plaquetas que mi paciente tenga al ingreso del servicio, eso va a determinar que yo le pueda decir si sí puede ser intervenido hemodinámicamente o no puede ser intervenido hemodinámicamente. ¿Por qué? Porque durante todo el procedimiento se va a pasar una sustancia química que lo que va a hacer es disminuir la cantidad de plaquetas. Y las plaquetas, ustedes saben que forma parte del sistema de cicatrización del cuerpo. Si fallan las plaquetas, mi paciente se podría desangrar. Y siendo que vamos a ocupar mucho de esta sustancia, hay un valor, un piso, digamos, que nosotros tenemos que tener para que el paciente ingrese o no. Por eso era importante saber. Entonces, la pregunta básicamente es, ¿cuál es la más importante? Para nosotros en la hemodinamia va a ser la plaqueta, ¿sí? Bien, hasta acá. Tratemos de no dormirnos, ¿sí? Es algo muy nuevo, todavía es como que nos cuesta, ¿sí? Entonces, le pongo esta manera de hacer como un paso hacia lo que seguimos, ¿está? Bien. Acá ustedes lo conocen, el Dr. House, ¿sí? Es el Dr. House y al lado una frase que dice: debes aprender que puedes hacer todo bien y aún así fallar. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se frustran enseguida. Si por ahí no entienden algo, ya lo dejan. Ustedes tienen que entender que a pesar de que uno haga a veces
todo bien, aún así puede fallar. El problema está en que ustedes enseguida se tiran para abajo. Lo ideal es que tienen que entender que aunque lo hagan, pongan todas sus pilas en estudiar, en aprender hemodinamia. Y si fallan, bien, veré yo cuál es el problema y voy a estar ahí para ayudarlo. ¿Está? Entonces, no se frustren, no crean que todo lo que les estoy diciendo es muy difícil, porque esto es simplemente el 1% de todo lo que vamos a ver. Por eso, no se sientan mal, no se frustren y piensen que puedo fallar. Entonces, yo mismo voy a decir, voy a tratar de no fallar, o voy a tratar de que la próxima vez me vaya mejor. ¿Sí?